A lo largo del tiempo, Egipto ha sido reconocido por sus misterios intrigantes y sus impresionantes hazañas de ingeniería. La historia antigua de este país es en gran parte inaccesible para nosotros, y, aunque de vez en cuando surgen nuevos descubrimientos, la mayoría de los secretos de Egipto permanecen bien protegidos bajo sus ardientes e interminables dunas de arena. Las proezas de Egipto son tan extraordinarias que muchas personas aún especulan sobre un posible contacto de los antiguos egipcios con seres extraterrestres. Desde el descubrimiento de la primera momia embarazada hasta un inmenso pozo lleno de babuinos momificados, aquí están las 14 descubrimientos más curiosos de Egipto en tiempos recientes. 14. El Pozo de Manos Gigantes. Egipto es un lugar mágico y misterioso que ha capturado la imaginación de generaciones de mentes curiosas. A pesar de cientos de años de excavaciones y exploración, esta fascinante región sigue sorprendiendo, encantando e incluso, en ocasiones, aterrorizando. En 2011, los arqueólogos que excavaban en el sitio arqueológico de Avaris, donde en el pasado existió una gran ciudad egipcia, hicieron un descubrimiento verdaderamente sorprendente y bastante impactante. Encontraron 4 fosas antiguas. En su interior había nada menos que 16 manos desmembradas, sin rastros de los cuerpos a los que pertenecían. Además, estas manos eran significativamente más grandes que el tamaño normal de una mano humana. Esto desató especulaciones sobre a quiénes podrían haber pertenecido esas manos y por qué se encontraban allí. Las 4 fosas parecen haber tenido importancia ceremonial y se encontraron en el palacio del rey Kayán, perteneciente a los Hyksos, un pueblo de Asia Occidental que gobernó partes del norte de Egipto en ciertos periodos. 2 de los pozos con estos restos misteriosos estaban ubicados fuera de una gran sala del trono, mientras que los otros 2 se encontraban en la parte exterior del complejo palaciego. Según los científicos, las manos tenían aproximadamente 3.600 años, eran notablemente grandes y, curiosamente, todas eran manos derechas. Esto llevó a la especulación de que podrían representar la primera evidencia física de una práctica antigua, extraña pero muy común, que eventualmente fue reemplazada por oro. Como prueba de victoria, los soldados y cazadores de recompensas solían cortar la mano derecha de sus enemigos o de alguien condenado a muerte, y luego las presentaban ante su rey o líder. A cambio, recibían oro y las manos eran arrojadas a estas fosas especialmente preparadas. Desde los albores de la historia, Egipto ha sido una de las grandes potencias del mundo, y cuando hablamos de los antiguos reinos egipcios, algunas de las estructuras más espectaculares e inspiradoras jamás construidas emergen en nuestra memoria. Egipto ha sido escenario de innumerables descubrimientos inexplicables, oscuros y aterradores. Sin embargo, un nuevo hallazgo ha dejado perplejos a los científicos, superando los límites de lo que creíamos saber sobre esta antigua civilización. En nuestro tema de hoy, los científicos estaban explorando los túneles bajo la Gran Pirámide de Keops cuando, para su total sorpresa, encontraron evidencias de una civilización altamente avanzada. Por primera vez, se halló una vasta cámara subterránea. Dentro de esta cámara, los investigadores encontraron máquinas y tecnologías avanzadas que desafían cualquier explicación lógica. Las paredes estaban cubiertas de antiguos jeroglíficos, que al principio parecían meros grabados aleatorios, pero más tarde se descubrió que eran instrucciones para operar esta tecnología. La civilización era tan avanzada que incluso desafía nuestra comprensión moderna de las máquinas y la tecnología. Pero esto plantea una pregunta inquietante. ¿Qué les ocurrió? A medida que salen a la luz más evidencias, parece claro que esta civilización fue destruida por alguna fuerza catastrófica. Lograron esconder sus maravillosas y sofisticadas invenciones bajo la pirámide antes de ser aniquilados. Y ahora, lo único que queda son muchas preguntas sin respuesta, y uno de los misterios más profundos e intrigantes jamás revelados en las profundidades de Egipto. ¿Por qué esta civilización fue borrada de la historia? ¿Y cómo lograron tales hazañas tecnológicas impensables para el mundo antiguo? Déjanos tu opinión sobre este fascinante tema en los comentarios y exploremos juntos todas las posibilidades. 13. El pergamino de papiro. El increíble sitio arqueológico de Saqqara forma parte de una antigua necrópolis de la ciudad egipcia de Menfis,
que fue la primera capital del recién unificado Reino del Alto y Bajo Egipto, y floreció hasta aproximadamente el siglo VII d.C. Esta zona alberga numerosos sepulcros reales llenos de detalles y ha proporcionado una riqueza de tesoros sorprendentes a lo largo de las décadas. Hace algunos años, los arqueólogos que excavaban en este lugar descubrieron un conjunto impresionante de reliquias antiguas que habían permanecido enterradas bajo la arena del desierto durante más de 2500 años. Entre los artefactos se encontraban decenas de animales sacrificados, 250 ataúdes de madera ricamente decorados y varias estatuas bellamente talladas, así como un misterioso pergamino de papiro oculto dentro de uno de los sarcófagos. Hoy conocido como el pergamino de Waziri, inicialmente se creía que medía poco más de 9 metros de longitud. Sin embargo, tras ser restaurado, se descubrió que en realidad alcanzaba una impresionante longitud de 15 metros y 85 centímetros, y estaba cubierto de exquisitas y antiguas ilustraciones. Al analizarlo con mayor profundidad, los investigadores descubrieron que el papiro contenía inscripciones del legendario y misterioso Libro de los Muertos, una colección de cientos de hechizos, himnos antiguos y encantamientos que, según se decía, ayudaban a las almas de los difuntos a encontrar su camino en el peligroso viaje hacia la vida después de la muerte. Para unirse a los dioses, se cree que este fascinante artefacto, fechado en torno al año 1150 a.C., podría revelar un tesoro de conocimiento olvidado durante milenios y que estuvo a punto de perderse para siempre. 12. La estatua gigante de Ramsés II. Hace algunos años, un grupo de arqueólogos internacionales desenterró 2 gigantescas estatuas antiguas en medio de un barrio popular de clase trabajadora en El Cairo, que en su día fue la antigua capital llamada Heliópolis. Esta ciudad fue en su tiempo un importante centro religioso dedicado a la adoración del dios Sol, Ra. Se cree que estas misteriosas estatuas gigantes representan a un faraón poderoso de la dinastía 19 y que tienen alrededor de 3000 años. Muchos curiosos observaron asombrados cómo las piezas de las colosales esculturas, sumergidas en agua, eran levantadas por una enorme grúa. Este hallazgo fue considerado como uno de los descubrimientos más impresionantes de la antigua civilización egipcia, con una de las estatuas alcanzando una altura impresionante de casi 8 metros, hecha de una piedra conocida como cuarcita. Los investigadores encontraron el busto de la estatua y la parte inferior de la cabeza. Aunque al principio no se pudo identificar de inmediato a quienes representaban, el hecho de que las estatuas se encontraran frente a la entrada de un templo dedicado al rey Ramsés II, también conocido como Ramsés el Grande, llevó a la suposición de que estas estatuas eran una representación suya. Ramsés II fue un gobernante enigmático, un rey poderoso y célebre del antiguo Egipto, conocido por liderar numerosas expediciones militares que expandieron enormemente los territorios del imperio egipcio. Durante las excavaciones, también se descubrió la parte superior de una estatua de tamaño natural, hecha en piedra caliza, que representaba al faraón Seti II, nieto de Ramsés II, quien gobernó en el siglo XII a.C. Lo curioso es que el rostro de la estatua era perfectamente simétrico, con un grado de precisión en los ángulos que no debería haber sido posible con la tecnología primitiva disponible en aquella época. 11. El libro de lino de Zagreb. En 1868, el Museo Arqueológico de Zagreb, en Croacia, adquirió el cuerpo de una mujer misteriosa que había sido preservada no mediante los métodos tradicionales, sino envuelta en varias capas de lino antiguo, anotadas con un sistema de escritura enigmático y extraño. Por razones desconocidas, algunas de sus primeras vendas fueron retiradas y expuestas en una vitrina de vidrio especialmente diseñada. Inicialmente, se pensó que los símbolos que cubrían las tiras de lino podrían ser algún tipo de escritura egipcia antigua, similar a los textos de la piedra de Rosetta. Sin embargo, con el tiempo, los investigadores del museo comenzaron a sospechar que estaban ante algo completamente diferente y posiblemente muy especial y único. Poco después, los expertos lingüistas lograron identificar y rastrear el texto peculiar hasta una antigua civilización conocida como los etruscos. Se sabe muy poco sobre los etruscos, ya que casi ninguna de sus obras literarias ha sobrevivido hasta la actualidad. Sin embargo, se les considera una de las primeras grandes potencias del Mediterráneo occidental.
Esta civilización habitaba la región de Etruria, en Italia, entre dos grandes ríos y al oeste de la cordillera de los Apeninos. Se les atribuye ser los padres de la construcción urbana, habiendo fundado algunas de las primeras ciudades europeas, y sus logros culturales allanaron el camino para el éxito del Imperio Romano. Hoy en día, este artefacto se conoce como el Libro de Lino de Zagreb, y antes de ser utilizado como vendas, consistía en un rollo de lino de más de 3 metros de largo con escritura en 12 columnas. 10. Primates preciosos. Los antiguos egipcios eran famosos por su veneración hacia los animales y por extender a varias criaturas el honor de la momificación, no solo a los animales con los que compartían su tierra, sino también a especies exóticas traídas de lugares lejanos. A lo largo de los años, se han descubierto animales momificados de diversas especies en distintos sitios de Egipto, lo que evidencia su importante papel en la sociedad egipcia. Uno de los animales más venerados por los egipcios fue el babuino, que no era originario de la región y debía ser importado de tierras lejanas. Los babuinos eran frecuentemente mantenidos como mascotas o animales de servicio. Se han encontrado cientos de restos momificados de babuinos, lo que indica que estos animales ocupaban un lugar especial en la sociedad del antiguo Egipto y convivían estrechamente con los humanos. Además, los babuinos desempeñaban un papel destacado en la literatura y el arte egipcio. Diversas pinturas y artefactos los representan participando en actividades humanas, como recoger frutas, tocar instrumentos musicales, bailar, e incluso ayudando a las autoridades a perseguir y capturar criminales. Los egipcios también veneraban a los babuinos debido a su asociación con Tot, el dios de la sabiduría, quien en una de sus muchas representaciones aparecía con cabeza de babuino. Estos animales a menudo eran criados cerca de los templos dedicados a esta deidad. La procedencia de estos primates se atribuye a una región misteriosa y aún desconocida llamada el Reino de Punt. Se cree que los babuinos llegaban en barcos desde esta tierra antes de establecerse en Egipto. Hasta el día de hoy, los arqueólogos siguen sin identificar la ubicación exacta del Reino de Punt. Sin embargo, esperan que el análisis de los babuinos momificados les proporcione pistas para rastrear esta tierra perdida, cuyo paradero sigue siendo un enigma fascinante. 9. Los no nacidos. Un siglo después del descubrimiento de la tumba intacta del faraón Tutankamón, los arqueólogos trabajando en el sitio de Saqqara, cerca de la meseta de Giza, lograron otra notable y significativa revelación. Se trataba de una tumba misteriosa que pertenecía a la hasta entonces poco conocida reina Neit. Esta figura estaba estrechamente vinculada con la antigua diosa de la guerra del mismo nombre, una importante divinidad de la primera dinastía. Antes de este descubrimiento, apenas existían menciones sobre ella en los registros históricos, lo que hace que este hallazgo sea aún más relevante, con el potencial de reescribir la historia y modificar nuestra comprensión de la realeza en el antiguo Egipto. A lo largo de los años, se han excavado cientos de tumbas en este sitio, incluyendo lo que podrían ser los restos de algunos de los generales y consejeros más cercanos del joven rey Tutankamón. Estos aliados políticos fueron enterrados en ataúdes bellamente decorados con rostros únicos que llevaban la inscripción del nombre del difunto, junto con escenas del Libro de los Muertos. Esta tumba es uno de los pocos ejemplos conocidos de tumbas reales del Nuevo Reino encontradas en el área. La pirámide recién descubierta, que podría haber pertenecido a esta antigua reina, y los detalles sobre su vida y muerte, siguen siendo un misterio. Los investigadores están estudiando la estructura de esta pirámide con la esperanza de arrojar luz sobre el papel exacto de la reina Neit y la extensión de su poder. 8. 1.000.000 de momias. A unos 95 kilómetros al sur de El Cairo, en la cálida y arenosa región de Fayún, un equipo de arqueólogos ha estado excavando alegremente un vasto cementerio antiguo, que podría ser el lugar de descanso final de casi 1.000.000 de cuerpos momificados. Durante los 30 años que han trabajado en el sitio, han descubierto unas impresionantes 1.700 momias que parecen haber sido depositadas en enormes fosas comunes. Los investigadores sospechan que estos cuerpos fueron enterrados durante el periodo en que Egipto estuvo bajo el control de los imperios romano y bizantino, entre los siglos I y VII d.C. A pesar de la gran cantidad de cuerpos, los historiadores no logran explicar de dónde provienen,
ya que la única aldea cercana era demasiado pequeña para justificar un cementerio tan extenso. Lo más desconcertante es que las momias parecen haber sido agrupadas según el color de su cabello, con momias rubias en una zona y pelirrojas en otra. A diferencia de las famosas momias de faraones y figuras importantes del antiguo Egipto, estos cuerpos parecen pertenecer a personas comunes. Fueron enterrados directamente en la arena, sin pertenencias ni ataúdes. Los cuerpos tienen más de 1500 años de antigüedad, y entre ellos se halló a un hombre notablemente alto, que medía más de 2 metros y tenía un cabello rojo brillante. El equipo de investigación espera que esta inusual y masiva tumba proporcione nuevas pistas sobre la vida cotidiana de las personas comunes durante ese periodo turbulento de la historia egipcia. 7. La estatua de Diorita del faraón Kefren. Actualmente, en el famoso Museo de El Cairo, se encuentra expuesta una colección de estatuas que demuestran técnicas de escultura en piedra tan sofisticadas que parecen demasiado avanzadas para su época. Uno de los artefactos más icónicos y enigmáticamente avanzados es una estatua funeraria del faraón Kefren, quien gobernó durante la cuarta dinastía del Antiguo Egipto. Kefren era hijo de Keops, el supuesto arquitecto de la mayor pirámide de Egipto. Esta impresionante escultura, que parece sacada de otro mundo, fue tallada completamente en una roca magmática extremadamente resistente conocida como diorita. La estatua fue descubierta hace más de 160 años por Auguste Mariette, el primer director del Servicio Egipcio de Antigüedades, en el fondo de un pozo dentro de la segunda tumba más grande de Giza. Ligeramente más grande que el tamaño real, la escultura es conocida como Kefren entronizado y se considera una de las obras más importantes e icónicas del Antiguo Egipto. La estatua fue esculpida a partir de un bloque sólido de diorita y adornada con intrincados y bellos diseños antiguos. La diorita es una roca extremadamente dura, similar al granito, que resulta muy difícil de esculpir. Esta piedra solo se encuentra en lugares remotos del desierto del Sahara, en la región de Nubia, y tuvo que ser transportada con gran esfuerzo a lo largo de más de 643 kilómetros río abajo por el Nilo. Junto con otros notables artefactos de piedra descubiertos a lo largo de los años, la estatua de Kefren plantea dudas sobre la narrativa tradicional acerca de las limitaciones tecnológicas del Antiguo Egipto, y plantea la pregunta: ¿cómo lograron estos antiguos artesanos realizar hazañas tan impresionantes con los recursos disponibles en su época? 6. La pirámide sin cabeza. Ubicada una vez más en el popular complejo de Saqqara, en la meseta de Giza, se encuentra un lugar muy especial, actualmente cerrado al público, donde yace una misteriosa estructura antigua conocida como la pirámide sin cabeza. Aunque esta área ha sido continuamente explorada durante más de 200 años, muchos egiptólogos creen que solo se ha descubierto alrededor de un tercio de los tesoros subterráneos de este antiguo sitio. La curiosa pirámide sin cabeza parece haber sido descubierta por primera vez en 1842 por un arqueólogo alemán, pero fue tragada por las cambiantes arenas del desierto. Poco tiempo después, quedó olvidada durante más de 160 años hasta su redescubrimiento. Hoy, solo la base del santuario monolítico permanece intacta, mientras que los alrededores están llenos de restos desfigurados de sus antiguas y colosales estructuras. Una de las características más intrigantes del complejo es que todo el suelo de piedra fue construido con un material llamado travertino. El travertino es un tipo raro de piedra caliza exótica que se forma únicamente en fuentes minerales naturales, especialmente en aguas termales geotérmicas activas. Este material no se encuentra de forma natural en Egipto y tuvo que ser extraído y transportado desde Turquía, a unos 1.400 kilómetros de distancia. Otra característica peculiar del sitio es una enigmática caja de piedra gris oscura, parcialmente enterrada en la arena. La tapa de esta caja no solo está intacta, sino que parece haber sido ajustada de forma tan precisa que encaja perfectamente en su estructura. Además, tiene un agujero perfectamente redondo en uno de sus lados, para el cual no se ha proporcionado ninguna explicación oficial. En una pirámide cercana, se encontró otra caja con un diseño similar, hecha de una roca volcánica exótica conocida como dacita. Para algunos, gran parte del magnífico trabajo de escultura presente en estas ruinas
parece haber sido realizado por una tecnología perdida y avanzada que aún no entendemos. Sin embargo, las arenas del desierto egipcio podrían esconder aún más secretos que esperan ser revelados. 5. La ciudad dorada perdida. El importante descubrimiento de esta ciudad perdida de 3000 años, enterrada bajo las interminables arenas del desierto de Egipto, ha sido considerado uno de los hallazgos históricos más relevantes de la región. Este impresionante sitio es oficialmente la ciudad antigua más grande jamás encontrada en Egipto, oculta bajo el desierto durante milenios antes de ser redescubierta por un equipo de arqueólogos dedicados. Apodada la Ciudad Dorada Perdida, fue hallada cerca de Luxor, hogar del famoso Valle de los Reyes. Antes de su descubrimiento, la mayoría de las personas dudaba de su existencia, lo que explica su llamativo nombre. Esta ciudad histórica era conocida como la Ascensión de Atón y se remonta a la Edad de Oro del Antiguo Egipto, que tuvo lugar principalmente durante la cuarta dinastía del Imperio Antiguo, hace más de 3000 años. Según algunos expertos, como el célebre egiptólogo Zahi Hawass, este descubrimiento podría ser el más significativo desde el hallazgo de la tumba de Tutankamón en 1922. Se espera que este sitio también revele más secretos sobre la vida del enigmático joven faraón, Tutankamón. Entre los hallazgos más sorprendentes hasta ahora se encuentran estatuillas y objetos decorativos pertenecientes a la misteriosa reina Tille, esposa de Amenhotep III. Los arqueólogos creen que la redescubierta Ciudad Dorada es solo la primera de muchas sorpresas que aún quedan por desenterrar en esta fascinante área. 4. La pirámide más extraña de Egipto. A unos 8 kilómetros al norte de las grandes pirámides de Giza, se encuentra una curiosa estructura abandonada conocida como la pirámide de Radjedef. Radjedef fue uno de los hijos del faraón Keops, a quien se atribuye la construcción de la primera gran pirámide en esta meseta. Las ruinas abandonadas del monumento de Radjedef se encuentran en la cima de una colina rocosa llamada Abu Rawash. Este intrigante sitio arqueológico ha sido explorado repetidamente desde mediados del siglo XIX, pero sigue siendo un misterio hasta el día de hoy. Una de las preguntas más intrigantes sobre esta pirámide es cómo llegó a su estado actual de deterioro e incompletitud. La parte superior de la estructura parece estar completamente ausente, quedando solo los niveles inferiores, que se elevan aproximadamente 9 metros sobre el suelo. Esta pirámide incompleta o parcialmente destruida es de un tamaño comparable al de la tercera pirámide más grande de Giza. Sin embargo, existen desacuerdos entre los expertos sobre si alguna vez fue terminada, o incluso sobre si era realmente una pirámide o un templo solar no identificado. Otra controversia no resuelta es su ubicación inusual, a kilómetros de distancia de los cementerios tradicionales cerca de Giza, donde se encuentran las pirámides de su padre y hermanos. Estos misterios resaltan las limitaciones de nuestra comprensión histórica. Los investigadores y arqueólogos solo pueden interpretar las pocas evidencias que han sobrevivido hasta hoy, y muchas veces las conclusiones no coinciden entre sí. Como resultado, los detalles más importantes de la historia a menudo se pierden en las arenas del tiempo. 3. Las momias con lengua de oro de Kesna. Una comisión arqueológica egipcia en el antiguo cementerio de Kesna, al norte de El Cairo, logró descubrir un conjunto de tumbas que contenían varias momias mal conservadas del período grecorromano, enterradas con extrañas piezas doradas en forma de lenguas humanas dentro de sus bocas. El grupo de arqueólogos afortunados que descubrió estas momias supo de inmediato que habían encontrado algo muy especial, porque, aunque ya se habían hallado momias con lenguas de oro en el pasado, esta vez encontraron no solo dos hermosos sarcófagos, sino uno que permaneció completamente sellado e intacto a lo largo de los siglos, libre de saqueos y perturbaciones de ladrones de tumbas. La primera tumba había sido descubierta hace mucho tiempo y había sido abierta y saqueada, pero aún contenía dos cuerpos humanos con las extrañas lenguas doradas, además de un gran sarcófago de piedra caliza. La segunda, ubicada cerca de la primera, estaba intacta y no había sido saqueada. Contenía una serie de increíbles artefactos antiguos, además del ataúd de piedra caliza y la momia con lengua dorada. Los antiguos embalsamadores egipcios solían elaborar estas lenguas doradas y colocarlas en la boca de los difuntos
para que pudieran hablar con el dios del inframundo, Osiris. Las excavaciones en el lugar llevan más de 28 años, y el arqueólogo a cargo espera descubrir muchos otros tesoros antiguos y sorprendentes en los próximos años que ayudarán a construir una imagen más completa de cómo vivían estas personas misteriosas y en qué creían. 2. El hombre dorado. Los arqueólogos lograron otra vez un descubrimiento innovador en las fascinantes y aparentemente intemporales tumbas de Saqqara, en la antigua capital egipcia de Memphis. A comienzos de este año, encontraron los misteriosos restos de la momia de un hombre no identificado, oculto durante más de 4.300 años en las profundidades de las arenas del desierto. Este hombre había sido enterrado dentro de un sarcófago sellado de piedra, al fondo de una fosa de 10 metros de profundidad, junto a varias piezas de joyería valiosa, y envuelto en varias capas de láminas de oro, lo que lo convierte en la momia más antigua completamente recubierta de oro jamás descubierta, además de ser la persona momificada más antigua conocida que no pertenecía a la realeza. La momia también tenía un adorno en la cabeza, un brazalete en el pecho, y vestía una túnica ornamentada, lo que sugiere que fue un hombre de gran riqueza e influencia. Además de la momia, en la excavación arqueológica, que se prolongó un año, se encontraron varios artefactos antiguos sorprendentes, incluidas cerámicas, estatuas, amuletos, herramientas y varias hermosas pinturas murales. Todos estos hallazgos, incluido el misterioso hombre envuelto en oro, datan de la quinta y sexta dinastías del Reino Antiguo, hace unos 4.500 años. Son especialmente interesantes para los investigadores, ya que proporcionan una rara visión de las enigmáticas prácticas artísticas y religiosas de ese período, del cual se conoce muy poco. Este descubrimiento también es relevante porque ayuda a comprender y conectar a los antiguos reyes con las personas que vivían a su alrededor. 1. La cámara secreta descubierta en la Gran Pirámide de Keops. La Gran Pirámide de Keops es una de las maravillas más antiguas y majestuosas del mundo antiguo. Se erige sobre el paisaje arenoso con una altura de casi 147 metros. Se calcula que su base cubre unos impresionantes 52.000 metros cuadrados y que fue construida con más de 2 millones de gigantescos bloques de piedra caliza y granito, cada uno de varias toneladas. Pero, a pesar de sus características impresionantes, se sabe muy poco sobre su enigmático constructor o sobre cómo fue erigida. Desde que los arqueólogos comenzaron a explorar este icónico y misterioso monumento de piedra y sus alrededores en el siglo XVII, han descubierto literalmente miles de secretos antiguos sorprendentes bajo las dunas de arena, y parece que muchos más podrían estar escondidos, no solo bajo tierra, sino también en lugares ya explorados anteriormente. Esto se confirmó recientemente cuando un corredor oculto, nunca antes visto, fue hallado en la Gran Pirámide. Este pasaje mide unos 146 metros de longitud y es el primero de este tipo descubierto en más de 200 años. Funcionarios del Consejo Supremo de Antigüedades Egipcias anunciaron la emocionante noticia, revelando que el corredor está ubicado en la cara norte de la pirámide, detrás de grandes vigas de piedra caliza puntiagudas. Es posible que este pasadizo haya sido la entrada original de la Gran Pirámide. Los científicos descubrieron esta entrada utilizando una técnica altamente avanzada, conocida como tomografía de rayos cósmicos, y admitieron que este podría ser uno de los mayores hallazgos egiptológicos del siglo XXI. Sin embargo, por el momento, aún no se sabe qué hay dentro de este misterioso vacío. Todos estos descubrimientos asombrosos demuestran que Egipto aún guarda muchas sorpresas. Solo nos queda esperar para ver qué otros misterios se revelarán en el futuro. Por hoy es todo. Si te gustó, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal. Nos vemos en el próximo video.